neuroimagenología, lo que tenemos que saber sobre todo es que ya antes, hace años atrás, cuando no había tomografía, se utilizaba mucho la placa de rayos X y se utilizaba mucho en la evaluación clínica del paciente. Ya lo hemos llevado en clases que, por ejemplo, el paciente que llega con la pupila derecha dilatada, el paciente que llega con el hemicuerpo izquierdo paralizado, ¿qué lado del cráneo le abre Rodrigo? Claro, entonces la sospecha clínica era así, o sea, el paciente llegaba pupila dilatada, en mi cuerpo paralizado, antecedente traumático, y lo más seguro o lo más probable que estaría aconteciendo era que tenga una lesión en el hemisferio derecho. Entonces, lo que hacían los neurocirujanos antes del advenimiento de la tomografía era pedir una placa de rayos X. En la placa de rayos X evidenciaban el trazo fracturario, o sea, una fractura, buscaban una fractura, y ya con la fractura se orientaban más o menos de dónde abrir la cabeza y de qué lado abrir. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene, que ahora sí está como que reemplazada por los estudios de imagenología, pero muy necesario evaluar clínicamente al paciente. Y pese a que ya tengamos tomo y la tomo te muestre dónde, cómo y qué es la lesión que estamos observando, la evaluación clínica no deja de ser importante y es algo que ustedes tienen que entender muy bien. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poco de indicaciones, vamos a hablar acerca de principios de la tomografía, vamos a hablar acerca de sistemas de evaluación, es decir, que, como les había explicado, qué semiotecnia o qué técnicas y secuencia de evaluación tenemos que seguir y así se tienen que quedar hasta que sean médicos y esa es la técnica secuencia que tienen que utilizar para leer una tomografía de cráneo simple. Y vamos a hablar un poco de traumatismo craneoencefálico, que no creo que alcancemos, pero si no, mañana a las 9, antes de que yo vaya a mi congreso, lo hablamos, o más temprano. ¿Qué tenemos que saber acerca de las indicaciones de la tomografía? Que es muy distinto hablar de un paciente que viene a la consulta que un paciente con emergencias, ¿no? Que llega a la emergencia por un golpe, un trauma o cualquier situación relacionada al sistema nervioso. El paciente que viene a la consulta, por ejemplo, viene con cefalea, ¿no? Él viene con cefalea de inicio súbito, viene con cefalea de meses de evolución. A la cefalea asocia alteraciones neurológicas como alteraciones visuales, trastornos de la fuerza muscular. Son distintas situaciones que nos van a orientar a pedir una tomografía. Entonces, lo que tenemos que entender primero es que una placa de tomografía de cráneo simple equivale más o menos a unos 40 rayos X de tórax, o sea que la irradiación a la que sometemos al paciente, pues sí es muy considerable y por lo tanto sí tiene que ser bastante precisa nuestra indicación. Cuando hablamos de pacientes en consulta, como que no hay mucho problema, porque o sea, el paciente siempre viene con una alteración neurológica, es decir, viene con cefalea, viene con estado nauseoso, con vómitos, alteración de la marcha, que nos va a obligar a pedir un tomo, ¿no? El problema es en el paciente con emergencias. El paciente a emergencias que llega con antecedente de traumatismo craneal, que no ha perdido la conciencia, que llega sin cefalea y que viene solo con el antecedente, ¿qué hacemos con ese paciente? Si a ese paciente le pedimos tomo o qué hacemos para descartar que no tenga o no tenga una lesión. Les comento que a veces los médicos generales no evalúan tanto esta parte clínica y directamente o les piden tomo a todos o se les pasa y al que deberían pedirle no le piden tomo. Y ya el paciente horas después vuelve a la emergencia ya deteriorado, ya con alteración del estado de conciencia, ya hasta hay problemas como que médico-legales ahí de no pedir tomo a un paciente que sí requería, que luego llega complicado y esas cosas. Pues es muy importante establecer, como vamos a ver ahora, a qué pacientes se les debe pedir tomo y en qué condiciones se les debe pedir tomo. Nosotros siempre somos del criterio de sugerir a los estudiantes, a los médicos generales, que a veces es mejor pedir tomo que no pedir tomo. Lógicamente bien indicado, ya les digo. O sea, si es un paciente que viene con antecedente traumático, que no pierde la conciencia, no tiene datos de hipertensión endocrinal, no náuseas, no vómitos, no cefalea, pues lo pueden dejar en observaciones unas 3 horas en emergencias. Ya si está tranquilo, pues ya lo van a la casa con un calmante. Pero aquellos pacientes que vienen con pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia posterior a la recuperación de la misma, o sea, son pacientes que sí justifican una tomografía y sí hay que evaluarlos bastante bien, ¿no? Por ejemplo, la cefalea. Cuando hablamos de cefalea, ya les dije, hay una cefalea de inicio agudo y severa. El agudo es esa cefalea severa que viene como que en trueno, la literatura la llama en trueno. Esa está asociada a náuseas, vómitos y rigidez nucal. Esa cefalea, para que nunca se olviden, la peor cefalea de la vida,
el paciente le refiere como una cefalea nunca antes, que tenía antes, que es súbita. El 80-90% de ese tipo de cefaleas agudas corresponden a hemorragia subaracnoidea, relacionada sobre todo a un aneurisma cerebral que se rompe. Cuando llevemos vascular la siguiente semana vamos a ver qué son los aneurismas y qué se hace y esas cosas. Pero dense cuenta que la cefalea de inicio agudo, súbito y severa, nosotros ya tenemos que ver cefalea súbita, aguda y severa como nunca en la vida, hemorragia subaracnoidea por un problema de aneurisma. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Tomografía. Hay que pedir una tomografía simple para buscar que una hemorragia subaracnoidea, como les había dicho, y si tenemos hemorragia, pues lo que vamos a hacer es pedir una angioresonancia o una angiotac, que nos va a mostrar la circulación y vamos a buscar el aneurisma, que es una dilatación de la pared arterial en este caso. Pero ya otro tipo de pacientes que vienen a la consulta con antecedentes de cefalea crónica, que es peor en las mañanas y al estar de pie. O sea, estas son las clásicas cefaleas matutinas. Para que no se olviden, seguramente van a llevar con el doctor Fortún cefaleas. Las cefaleas pueden ser de distinta forma, de distinta presentación, localización, pero lo que nos tiene que orientar es que cada cefalea en la etiología que corresponda tiene una característica muy particular. Por ejemplo, las cefaleas crónicas van sobre todo, las matutinas, las que presentan en la mañana, van sobre todo relacionadas a tumores cerebrales, van relacionadas a hidrocefalia sobre todo, que reflejan un aumento de la presión intracraneal como marca acá. Entonces, a ese paciente pues tomo, ¿no? En la tomo vemos o hidrocefalia o tumores, como les había dicho, ¿no? Que son la causa más frecuente o lo más relacionado a cefaleas matutinas. Y esto es algo muy importante, o sea, sospechar clínicamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente cuando tiene una alteración neurológica. Por ejemplo, viene un paciente con un déficit súbito de pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho. Rodrigo, ¿sí me puedes mandar al WhatsApp una lista de los alumnos, porfa? Para que les pregunte. ¿Para qué no tienes una foto o algo? Debes tener. O sea, no quiero para anotar, solo para preguntar sus nombres, porfa. Entonces, ya les decía, o sea, el déficit puede ser, o sea, la alteración neurológica puede ser de presentación aguda, es decir, del instante o una presentación subaguda. Subaguda nos referimos a que el paciente dice, pues sí, como que ha estado con debilidad de la mano derecha y está progresando, está aumentando. O sea, es un déficit que se instaura lentamente, en el tiempo, en los días, ¿no? Y cada manifestación nos va a orientar. Cuando hablamos de déficits agudos como tal, nos referimos a enfermedades vasculares cerebrales, ya sea infartos o ya sea hemorragias. Y cuando hablamos de déficits subagudos, es decir, de instauración lenta, tenemos que hablar de lesiones como los tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central o de la sustancia blanca que ocasionan una alteración lenta del paciente, ¿no? En ambos casos, pues la tomo se va a hacer ideal pedirla. La tomografía de cráneo simple es el gold estándar del primer acercamiento diagnóstico que tenemos con nuestros pacientes. Entonces hay que pedirles tomo de cráneo simple. Ya cuando piden tomo de cráneo simple, ven algo que es medio raro, así, con contraste, o ven algo que sí parece sospechoso, en vez de hacer una con contraste, le piden directamente una resonancia. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Ya cuando estemos hablando ya un poquito comprendamos esto de tomografías, lo que vamos a hacer es mm, interpretar estas que voy a proceder más adelante para que las interpreten ustedes. Las convulsiones. Es un motivo muy frecuente de consulta. Las crisis convulsivas se presentan en el 10 a 15% de los pacientes y hay que saber diferenciar bien qué es una convulsión y qué es una epilepsia. El estudiante de medicina, de neuro, tiene que saber identificar bien qué es una convulsión y qué es una epilepsia. A ver, Carolina, ¿estás por ahí? Carolina, Sí, doctor. ¿sí me escuchas? Sí, doctor, le escucho. Carolina, ¿qué diferencia hay entre convulsión y epilepsia? ¿Qué se te ocurre? A a que la epilepsia es más que nada un trastorno a nivel cerebral ¿Ya? de la persona, mientras que la convulsión se da más que todo de forma repetitiva en el tiempo. Me parece que es al revés, Carolina. Fíjate, Carolina, te voy a ayudar. Te voy a dar unos casos clínicos. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 3 años de edad. El paciente ha tenido un desarrollo neurocognitivo, es decir, cognitivo normal hasta sus 3 años.
de pronto hace una neumonía compleja de tratar, hace fiebre de 40, 41 grados continua, está 3, 4 horas con fiebre, y de pronto presenta una crisis convulsiva tónico-clónica. ¿Eso es convulsión o es epilepsia? ¿Tú qué dices, Carolina? ¿Convulsión? Es convulsión. Entonces, ¿cuál es la definición de convulsión, Carolina? La descarga eléctrica paroxística, súbita, asincrónica, cerebral, relacionada a un proceso de ese momento. Es decir, el paciente que tenga una convulsión por fiebre es convulsión. Un tumor cerebral te puede ocasionar una convulsión. El traumatismo craneoencefálico te puede dar una crisis convulsiva. ¿Qué es lo que diferencia una convulsión de una epilepsia? Por ejemplo, ese caso clínico de ese paciente de 3 años que conversábamos hace ratito, ya el paciente cura o pasa la fiebre y ya el paciente ya no convulsiona. Pero ya un mes después presenta una nueva crisis. A los 3 meses después, otra crisis. Y así cada 2 semanas crisis convulsivas. La repetición, el aumento del número de crisis convulsivas ya es epilepsia. ¿Sí me entiendes? O sea que las complicaciones que deja la fiebre de lesión nerviosa como tal hacen con nuestro paciente de convulsión pase epilepsia. Y la definición de epilepsia es un estado que está caracterizado por varias crisis de convulsiones, relacionadas sobre todo a un agente etiológico. ¿Sí me entiendes, Carolina? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, es muy importante diferenciar eso. Llega la emergencia, se ha tequeado, se ha golpeado la cabeza y viene convulsionando. No podemos poner epilepsia en eso. Tenemos que poner crisis convulsiva secundaria a un traumatismo craneoencefálico como diagnóstico. Pero este que se ha tequeado, ya lo hemos dado de alta, lo hemos operado, y al mes viene con antecedente de 3 crisis convulsivas durante ese mes que ha ido a su casa, pues ese deja de ser una convulsión y pasa a ser una epilepsia secundaria, un traumatismo craneoencefálico. Lo que diferencia a cada uno es el número de crisis. Sí, entonces, ¿qué principios obedece la tomografía? Fíjense que antes la tomografía lo que hacía, por eso se llama tomografía axial computarizada, o bueno, se llamaba, porque lo que hacía la tomografía era realizar cortes axiales. Cuando veamos un poco más adelante, vamos a entender qué es un corte axial. Como se ve en este ejemplo de los panecillos, el corte axial es como rebanadas que se hace de distintos segmentos del cuerpo y se van mostrando imágenes en distintos cortes. Es decir, que por ejemplo, este corte correspondería a este pancito caído. Si avanzamos, pues ya es este otro, este otro, este otro. Y así nos va mostrando distintos segmentos o distintos niveles del cerebro como tal, ¿no? Se llamaba axial porque antes la tomografía en los tomógrafos antiguos solo podía brindar esta imagen, que es el corte axial. Pero ya ahora, con el advenimiento de equipos nuevos, sofisticados, ya la tomografía pasa a ser una tomografía helicoidal computarizada. Es decir, que puede ofrecer cortes anatómicos axiales, coronales, sagitales, que nos permiten una mayor evaluación de nuestros pacientes, ¿no? Fíjense acá, es lo que les decía, o sea, los cortecitos pues, van avanzando y van progresando según la altura en la cual se realice el corte del tomógrafo. Entonces tenemos desde la punta del cráneo hasta lo basal, que corresponde a ser los globos oculares, puede ir más basal todavía al cerebelo o puede volver hacia arriba. Entonces es muy relacionado a dónde se realiza el corte tomográfico, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el tubo de rayos X? Emite una radiación, un haz de rayos X, el cual atraviesa un tejido. Y al atravesar el tejido, el detector ya recibe una información diferente en relación a qué tejido está atravesando. Y eso nos da los volúmenes o las densidades que vamos a ver ahora. Entonces, es lo que les decía. Al hacer un corte en tomografía axial, se crean volúmenes de las distintas regiones del cuerpo. Y lo que hace el tomógrafo a esos volúmenes que se denominan voxels, los convierte en una imagen plana, 2D. Y esta imagen plana, como usted puede ver acá, tiene píxeles. Los píxeles son unidades de colores o densidades de colores, ¿no? Que varían distintamente. Y ya gracias a estos píxeles es que Hounsfield, un radiólogo, ha creado unidades relacionadas sobre todo
a hiperdenso, a isodenso y a hipodenso, ¿no? Por ejemplo, el agua corresponde a una unidad Hounsfield de 0, el aire de -1000 y la grasa, que aquí está, el hueso de +1000, ¿no? Aquí se puede ver. Entonces, son distintas unidades las cuales nos orientan a evaluar a nuestros pacientes. Cuando hablamos de densidades, nos vamos a referir a tres cosas: a hiperdenso, a isodenso y a hipodenso. Hipodenso es cuando es negra la imagen, para que entiendan. Hiperdenso es cuando es blanco e isodenso es cuando es plomo. Entonces, ¿quién me ayuda? Espérense. Víctor, Víctor, ¿estás por ahí? Ok. Caleb, Caleb, ¿estás? Sí, doctor. A ver, Caleb, habíamos dicho, te recuerdo, que hipodenso es el negro, isodenso es el parénquima e hiperdenso es lo blanco. ¿Qué Sí. imágenes blancas o hiperdensas tú encontrarías aquí, en esta placa? El hueso, doctor. El hueso, muy bien. ¿Qué más? La piel. Fíjate que la piel no está tan hiperdensa, está más isodensa, ¿no? Porque los tejidos eh, son isodensos. Fíjate aquí, cuenta, cuenta ¿qué es esto? a los globos oculares, ese sería cristalino, doctor. El cristalino es hiperdenso porque justamente tiene bastante contenido proteináceo y las proteínas hacen que se vea hiperdenso como tal. ¿Qué es esto? Sería el lugar donde está apoyada la cabeza del paciente. Exacto, que puede ser un metal. El metal también es hiperdenso. ¿Sí? ¿Sí me entiendes, Caleb? Sí, doctor. Muy bien. Caleb, ahora, ¿qué ves negro o hipodenso? Los globos oculares. Ya, pero ¿qué tienen los globos oculares? La esclerótica. La esclerótica es lo de afuera, ¿ah? Que el contenido, ¿qué es? Agua. Ah, sí. Entonces, el agua es Es hipodenso. hipodenso. ¿Qué más ves ahí? Las fosas nasales. Ya, muy bien, Caleb, pero ¿qué hay en las fosas nasales? Dentro de las fosas nasales. Aire. El aire es hipodenso. ¿Qué más? Mm, ¿Sí has llevado a anatomía, Caleb? Sí, cierto, sí, sí. sí, doctor. ¿Y sí te ha tocado hacer la preparación cadavérica de la órbita? No. No, pero sí recuerdo algo, sí, doctor. Fíjate que detrás del globo ocular hay bastante grasa intraorbitaria. O sea que la grasa, Caleb, también es hipodensa. Fíjate aquí, todo esto es grasa y también se comporta como un material hipodensa. ¿Sí? No había, doctor. ¿Qué es esto? Mm, ¿Hipo o isodenso? ¿Isodenso, doctor? Yo lo veo negro, ¿ah? Ah, bueno, hipodenso. Es que no está muy negro. Claro. Pero esto es plomo. En relación a esto es negro y esto es plomo, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Y qué sería esto? Aquí, Eso sería el líquido cefalorraquídeo, doctor. líquido cefalorraquídeo. Entonces, son distintas estructuras que nos van a orientar a qué estructuras corresponde cada densidad. Y lo isodenso, ¿qué sería? ¿Qué sería el intermedio? ¿Qué tú ves de intermedio ahí? De plomo. Eh, los, cerebro, cerebelo. Claro. El parénquima cerebral es isodenso. Fíjate acá, cómo acá está como que la región lateral al globo ocular, que No, corresponde al músculo temporal. Ese es el músculo temporal, ¿no? ¿Sí ves, Caleb? Sí. sí, sí, doctor. Entonces, esa región también corresponde a un material isodenso. Entonces, el tejido muscular, los tejidos blandos, tienen un comportamiento isodenso también, ¿sí? Sí, doctor. Ahora, Caleb, haznos recuerdo todas las densidades, te escuchamos. Tenemos la densidad hipodensa, ¿Ya? que es el aire prácticamente lo más hipodenso. ¿Ya? ¿Qué Y luego más? tenemos lo isodenso. No, no, ¿qué más hay hipodenso? Ah, hipodenso, los líquidos, doctor. ¿Ya? Aquí. También la grasa. Ya, aquí, fíjense acá. Fíjense Ay, acá, Caleb,
¿Cómo está la piel? ¿Ves esta rayita acá? Sí, sí, sí. Esa es la piel. Debajo de la piel, ¿qué hay? Grasa, doctor. Tejido celular subcutáneo, ¿no? Sí, doctor. Que es grasa. Por eso se ve esto hipodenso, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hiperdenso como qué? Hiperdenso como el hueso como tal, o los Muy huesos. bien, aquí está. Ajá. También el cristalino. Y ok, muy bien. ¿Qué más? Eh, También tenemos la base que puede ser de metal, donde está apoyada la cabeza del paciente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Isodenso como qué? Isodenso como el cerebro, doctor. Sí. ¿Qué Eh, más? También los músculos. Muy bien. Estás muy bien. Fíjense, que para que ustedes comprendan bien esto de tomografía, sí requiero que entiendan un poco de anatomía básica para que vayamos entendiendo dónde está el temporal, dónde está el frontal, el parietal, occipital, lóbulos, esas cosas, ¿sí? Así que vamos avanzando con calmita. Fíjense cómo, o sea, ya en la especialidad como tal, podemos hasta determinar cuánto de unidad Hounsfield tiene cada una o cada estructura como tal. Pero lo necesario que yo entiendo, que necesito que comprendan ahora es qué es hiperdenso, qué es isodenso y qué es hipodenso como tal. ¿Sí? Vamos avanzando. Entonces, vamos otra vez. Densidades. Hipodenso, les recuerdo que es negro, isodenso es plomo e hiperdenso es blanco. Cuando nosotros hacemos la descripción de la lesión, tenemos que entender primero qué lado es, qué tipo de lesión es y en qué zona se encuentra. Para eso, otra vez, es nada más que anatomía. Para que tengan un recuerdo, en las placas de tomografía, aquí aparece una R en este lado, siempre en este lado. Eso significa derecha. Es decir, que este lado siempre va a ser derecho. Esta es la región frontal. Si fuera basal, sería la región temporal esta. Si fuera más alta, sería la región parietal, porque el parietal está encima del temporal. Y esta es la región occipital. ¿Entendido hasta aquí, Caleb? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Fernando, si nos ayudas con esta tomografía, Fernando, ¿qué es lo que ves? Fernando, ¿sí estás? Juan Fernando. Sí, doctor. Sí, sí. A ver, échanos la mano, porfa. Ya, doctor. Bueno, hay una formación hipodensa Hipodensa, muy bien. que estaría en la región frontal Frontal, muy bien. ¿De qué lado? izquierdo. Izquierdo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué forma tiene la lesión? O sea, fíjate, Fernando, que la descripción de imagenología es lo que tú ves, o sea, todo lo que puedes describir en cuanto a bordes, forma, densidad, localización, todo lo que se te ocurra describir es lo que tenemos que describir, ¿sí? ¿Qué más ves? Sí, doctor. Tiene la forma circular, Muy bien. ¿Los bordes mm, son definidos o son difusos? definidos. Bordes definidos, muy bien. ¿Qué más? Después, mm, ¿Tú te ubicas dónde está el septum pellucidum? no, doctor. No reconoce dónde está el septum pellucidum. Me ha dejado pasar. ¿Qué es esta estructura? El Fernando. cuarto ventrículo, doctor. No. Estos son los ventrículos laterales, ambos.
¿no? Entre ambos ventrículos laterales se encuentra el septum pellucidum, que es esta zona, este tabique, si tú quieres, que separa ambos ventrículos laterales. Ahora, ¿qué es lo llamativo acá? Que fíjate, el septum pellucidum siempre cae sobre la línea media. Es decir, si tú dibujas aquí la línea media de este paciente, el septum siempre está en la línea media, ¿sí? Sí, doctor. ¿Sí me entiendes, Fernando? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué ves aquí? El septum, que sería este. ¿Qué está? ¿Qué describirías? Ya, Sí, ya no está aquí. sí, está desplazada a la derecha. Desplazado. Hay desplazamiento de tejido cerebral normal, ¿no? Hay un desplazamiento o desvío de la línea media, así lo puedes describir, Fernando. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué más? Fíjate que en esta anterior tomografía que te la voy a mostrar, aquí, ¿qué ves aquí? ¿Qué son estos? A las circunvoluciones Las circunvoluciones y los surcos, ¿no? Ujú. Y ahora descríbenos qué pasa aquí. Están borrados. ¿O No hay no? surcos. Sí, no, Te no se volvemos ve. a escuchar. Danos otra vez la descripción completa. Sí, doctor. Bueno, se ve una formación circular con bordes definidos de densidad de es hipodenso. ¿Ya? Está en la región frontal Sí. y ocupa casi toda la mitad del parénquima y también se ve desviado el septum perlucidum ¿Ya? hacia la izquierda. Hacia la Desviado derecha, ¿no? la- perdón, hacia la derecha, sí, desviado de ¿Ya? la línea ¿Y? media y los surcos están borrados. Muy bien. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Qué será esa lesión hipodensa? Diría un tumor o Espérate, no te vayas tan profundo. ¿Será, qué habíamos dicho, qué estructuras pueden ser hipodensas? O qué, claro, qué estructuras. Lo hemos dicho. agua, agua, aire y grasa. Agua, aire y grasa. ¿Qué será esto? ¿Qué crees tú? Un absceso o, Ya, agua, ¿no? Para empezar, agua, perdón, sí, ¿no? Entonces, las lesiones que contienen agua, ¿cómo se llaman? mm, ¿Alguien? Hidrocefalia, doctor. No, a ver, ¿qué más? Doctor, ¿podría Edema. ser un quiste hidrotídico? Quiste. Este es un quiste, ¿no? Lo que encontramos aquí es un quiste cerebral, ¿no? Ahora, lógicamente, ahí hay que buscar la etiología y por qué está el quiste. Entonces, ahí tenemos que saber que la hidatidosis cerebral hace quistes únicos, gigantes, grandes, mientras que las quistes por neurocisticercosis, que también es muy frecuente, son quistes, son varias lesiones, no solo es una como en la hidatidosis, que es la forma de presentación más común. Entonces, en esta ponemos muy probablemente relacionado a una lesión quística, hidatidosis, ponemos entre interrogación. Otra vez, Fernando, la descripción con diagnóstico. Danos otra vez. Te escuchamos. doctor, se ve una formación circular con bordes definidos, hipodenso, y está en la región frontal. Después se ve la desviación del septum mm, pelici- pellucidum hacia la derecha Ya. y el posible diagnóstico es un quiste hidatídico o otro tipo de quiste. Y, perdón, Muy y bien. me faltaban los surcos que están borrados del cerebro. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. ¿Quién me quiere ayudar con esto? Con esta lesión. No tengan pena, ¿ah? Así vamos a ir aprendiendo. Solo así se aprende uno. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, describe la placa otra vez. Ya. Fíjate, Rodrigo. Rodrigo, fíjate. ¿Ves el borde aquí? Entonces, no es tan difuso, ¿no?
Cuando hablamos de lesiones de bordes difusos, significa que se entremezclan los bordes, que no hay borde como tal. Entonces, ese es un borde difuso. Entonces, aquí como que el borde está delimitado parcialmente, si tú quieres, ¿no? No es difuso, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte anterior sí se ve bien delimitado, ya hacia atrás como que se pierde, ¿no? Ya, dale, síguele. ¿Qué lado? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué forma tiene la lesión? Muy bien. O cóncavo convexa, ¿no? Esta es su concavidad y esta es la convexidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Fíjate aquí, Rodrigo, ¿qué son estos? Muy bien. ¿Y aquí? Ya, entonces, ¿qué hay? No hay surcos, borramiento de surcos. Esa es tu descripción, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué probable diagnóstico llegas, Rodrigo? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que entender de esto, Rodrigo? Que los sangrados agudos, es decir, las hemorragias cerebrales agudas como tal, uno hasta tercer día, siempre son blancas. Por eso se llaman agudos, ¿no? Ya después, tú sabes, Rodrigo, que la hemoglobina, una vez liberada del torrente sanguíneo, va sufriendo procesos de degradación, oxihemoglobina, methemoglobina, desoxihemoglobina y va transformándose, ¿no? Entonces, ese proceso de degradación o metabolismo de la misma hemoglobina hace que de blanco pase a un estadio subagudo a ser plomo, que dura hasta los 21 días, y ya después de 21 días se vuelve crónico y pasa a ser hipodenso. Entonces, los hematomas subdurales, Rodrigo, pueden ser blancos, plomos y negros. Blancos, hiperdensos, agudos. Plomos, isodensos, subagudos. Y negros, hipodensos, crónicos. ¿Sí me entiendes? ¿Qué sería este entonces? Subagudo. Ahora, otra vez toda la descripción, te escuchamos. Con diagnóstico más. Dale. Ya. Ajá. Ya. 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 Subdural. ¿Qué? muy bien, Rodrigo, estás muy bien, gracias. Esta lesión, ¿quién me ayuda? No tienen sueño, ¿no? ¿O sí? No, doctor. Sí, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No, el otro que estaba queriendo hablar. Bueno, Andrea, ¿estás por ahí, Andrea? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, Andrea, ayúdanos con esta lesión. ¿Qué ves ahí? Am, bueno, se puede observar el borramiento de las circunvoluciones del lado izquierdo. Ya, como que no mucho, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué te llama la atención de esta tomografía? Te voy a ayudar apuntando. Am,
¿Qué ves? Estos puntitos, ¿no, Andrea? Sí, doctor, son hiperdensos. Ya. Entonces, ¿cómo lo describes? Mm, Primero que son varias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando son varias, pones múltiples. Evidencio múltiples, lesiones. Estos serían, como son puntitos, serán puntiformes. puntiformes. ¿De qué características? ¿De qué densidad? Ya. Hiperdensos. Ya. En distintas eh, regiones, ¿no? sí. Muy bien. ¿Qué crees que corresponda? Según lo que habíamos dicho que es hiperdenso, Andrea. Ah, hiperdenso, hueso, Ya, metal. ya. ¿Qué crees que sea entonces si es hueso y metal o hiperdenso? ¿Qué tiene el hueso? Calcificaciones. Son calcificaciones. ¿Tú recuerdas, Andrea, cuál es el ciclo evolutivo de la neurocisticercosis? Eso ha llevado en parásito, ¿no? Sí, doctor, hemos llevado en parásito. Ya. ¿Cómo es la neurocisticercosis? Mm, no recuerdo bien, doctor. Existe una fase vesicular conroidal, granulomatosa y calcificada. Es decir, que dentro de la historia natural de las neurocisticercosis, todos los quistes van hacia calcificación. Es decir, que si tú tienes un paciente adulto que ves estas lesiones, es muy probable que el paciente haya cursado con una neurocisticercosis antes, que ahora están en fase calcificada. Entonces lo describirás como neurocisticercosis muy probablemente relacionado a neurocisticercosis en fase calcificada. Otra vez la descripción, por favor, Andrea. Está bien, doctor. Bueno, se observan, se observan lesiones de tipo puntiformes, o Ajá. bueno, multipuntiformes, Ya. eh, hiperdensos Ya. en múltiples regiones, Ya. con diagnóstico probable de neurocisticercosis en fase calcificada. Muy bien. Sí se entiende, ¿no es cierto, Andrea? Sí, doctor. Muy bien. Espérame. Alan, ¿estás por ahí, Alan? Sí, doctor. Esta. ¿Sí ves? ¿Sí la ves? Mm, Me estoy señalando con el puntero, ¿ah? no logro ver el puntero, doctor. Se refiere a qué imagen. A esta que dice EBC hemorrágico. Sí, sí, doctor, sí lo veo. Color de láser. Ya, ayúdanos. ¿Qué ves? Mm, ya, veo una formación. Oh, Espera. Ahí va, ahora sí. Lesión. Se describe como lesión, Alan. ¿Listo? ok, doctor. Dale. Bien, veo una lesión de bordes irregulares en Ya. el hemisferio izquierdo. Derecho. Ese siempre es derecho, Alan. Ok. En el Y ese es hemisferio izquierdo. derecho, Ya. eh, de densidad hiperdensa. Ya. Y también veo la borración de las circunvoluciones. Ya. ¿Qué más? Fíjate, este es el septum pellucidum, Alan. También hay una desviación del septum pelúcido. O de la línea media, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿En qué región ves esa lesión? En, eh, en parénquima, doctor, parénquima.
Muy bien. cerebral derecho. Es muy bueno tu observación. Porque si yo tengo una lesión que está pegada hacia este lado, sería en región Cortical. frontal, ¿no ven? Ah, ok. Si Sí, tengo aquí, sí, sería en región parietal. Y parietal. si tengo aquí, sería en región occipital. Pero como tú dices, esta lesión es profunda. ¿Qué tenemos aquí? Los ganglios basales, ¿no es cierto, Rodrigo? ¿Nos podrías describir en aparente región de ganglios basales? ¿De qué lado? Del derecho, ¿no? Sí, doctor. ¿A qué crees que corresponda, Rodrigo? ¿Qué es hiperdenso? Habíamos dicho hace ratito eso. Muy bien, muy bien. Alan, entonces échanos la mano otra vez, Alan, y describe otra vez la placa, porfa. Está bien, doctor. Bien, en la placa veo una, una lesión de bordes irregulares, Sí. de densidad hiperdensa, ¿Ya? en el parénquima cerebral derecho. ¿Ya? ¿Qué más? Y veo también desviación del septum pellucidum. Muy bien. Y como diagnóstico probable vendría a ser una hemorragia, doctor. Una hemorragia cerebral. Ya. Una hemorragia cerebral. No te olvides la localización. ¿Cuál es la localización? Si es Zona de los ganglios profunda, basales. habíamos dicho, Parenquimatosa. ganglios basales, ¿no? O sea, habíamos dicho si es profunda. Sí, ganglios basales, doctor. Muy bien. A ver, gracias, Rodrigo. Lidia, ¿estás por ahí, Lidia? Sí, doctor. A ver esta. ¿Sí la logras ver? Sí, doctor. Muy bien, descríbela, porfa. Bueno, se ve una lesión en el lado derecho. ¿Ya? Es una lesión de bordes difusos, no bien definidos. Parcialmente, ¿no, Lidia? Porque si ves aquí, como que sí se ve que hay diferencia entre este y este. Cuando hablas difuso, es cuando no logras encontrar un límite entre este negro y este plomo. Pero este como que sí tiene límites, ¿no? ¿Sí te fijas? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, otra vez. Bueno, hay una lesión en el lado derecho ¿Ya? eh, con bordes irregulares, entonces creo que Ya, muy sería. bien, muy bien. ¿Qué más? La lesión es isodensa. Espérate, Lidia. Siempre lo comparativo no significa que lo hipodenso vaya a ser totalmente negro. Pero fíjate, si comparas esto con esto, ¿qué sería esto? ah, Hipodenso, ¿Y esto? isodenso, Entonces, ¿cómo es la lesión? es hipodensa. Hipodensa. Muy bien. ¿Qué más? También creo que hay una desviación del septum pellucidum. Muy bien. ¿Qué Eh, más? También hay un borramiento de las circunvoluciones. Eh, ¿Qué más? mm, ¿Cuál sería tu presunción diagnóstica? mm, una hemorragia en esta subaguda. Ya. Lidia, no te olvides que las hemorragias pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Pero siempre cuando es agudo, o sea, el paciente viene a la consulta porque hoy se ha puesto mal y tiene esta imagen, pues ya deja de ser hemorragia, porque la hemorragia siempre es blanca en el periodo agudo. Y este paciente viene hoy a la consulta, o sea, que no viene de hace 3 semanas el cuadro clínico, para que te des cuenta, ¿no? No te olvides, Lidia, que los infartos cerebrales, las isquemias cerebrales, son hipodensas. ¿Listo? Está bien, doctor. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante y lo recalcable aquí es que es importante que el estudiante, que el médico establezca primero una adecuada anamnesis. Porque si yo te diría, Lidia, este paciente viene
con 5 horas de evolución, pérdida súbita pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho, alteración del lenguaje, y tienes esta tomo, pues tú ni por si acaso pensarías en un evento crónico, porque el cuadro es agudo de ahora. Entonces, el antecedente clínico que el paciente relate o el familiar relate, pues sí tiene mucha importancia. Otra vez, Lidia, ahora sí danos otra vez el limpio de tu descripción. Te escuchamos. Está bien, doctor. Hay una lesión en el lado derecho. La lesión es hipodensa, de bordes irregulares, ¿En qué región del lado derecho? en la región temporal. Ya, muy bien. Temporoparietal, porque parece que va hasta arriba, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? Eh, También hay un desviamiento del septum pellucidum. Ya, Hay también el borramiento de las cisuras o circunvoluciones. ya. Y eso. Muy sugerente de... Porque, Lidia, lo que tenemos que entender es que nosotros como estudiantes, y el mismo radiólogo, el especialista en imagenología, dice esto es esto, no pone, porque hay una situación como que legal ahí también involucrada. Lo que tenemos que poner y lo que podemos poner es que se trata muy probablemente de un... Lidia, ¿qué De puede ser? un infarto Muy cerebral. bien, Lidia, estás bien. Ahora, para que te des cuenta, las arterias pueden ser arteria cerebral anterior, media y posterior. ¿Qué arteria sería esta? Media. Media. Pues facilito, ¿no, Lidia? Está sencillo, ¿sí? Sí, doctor. Vámonos, una vez más, te escuchamos. Bueno, hay una lesión en el lado derecho de bordes irregulares. Esta lesión es hipodensa. ¿Ya? Eh, También hay un desviamiento del septum pellucidum, un borramiento de las cisuras o circunvoluciones. Es muy sugerente de de un infarto cerebral con afectación de ramas arteriales medias. Ah, con afectación de la arteria cerebral media, ¿no? Arteria cerebral media, ¿sí? Muy bien, Lidia, muchas gracias. Ubaldo. ¿Está Ubaldo? Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, doctor. A ver, Stephanie, esta es una resonancia, pero imaginando que fuera tomo, ayúdanos. Está bien, doctor. Esta, la axial, esta. Está bien, doctor. A ver, se ve una eh, formación con bordes irregulares. Fíjate, Stephanie, yo noto mucha diferenciación muy adecuada, no parece bordes difusos ni irregulares, parece que más bien tiene bordes delimitados, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, ¿qué más? Bordes delimitados en la región frontal. Ya, ¿con predominio de qué lado? Izquierdo. Ya, predominio izquierdo, ¿qué más? Hiperdensa, perdón. Hiperdensa, muy bien, ¿qué más? También las circunvoluciones están borradas. Ya, borramiento de surcos, muy bien, ¿qué más? No se ven los ventrículos, tal vez. Muy bien, fíjate, esa es una muy buena comparación, Stephanie. Fíjate aquí el ventrículo cómo está normal, ¿no ve? Pero aquí como que le falta la orejita, ¿no? Como que se empuja, Sí, ¿no? Entonces podrías decir desplazamiento ventricular, ocasiona colapso ventricular, ¿no? colapso ventricular, sí, Muy doctor. bien. ¿Qué piensas? ¿Qué sería lo que piensas? Em, un quiste, doctor. Ya. Espérate, para que tenga quiste tiene que tener agua. ¿Y el agua es? Es Hipo. hipodenso. Entonces, ¿quiste es o no es? No es. No es. ¿Qué más puede ser? Un
Vamos, una, vamos. Aviéntate, no te preocupes. un tumor, doctor. Perfecto. Es un tumor, ¿no? ¿Te das cuenta? Y fíjate, aquí una orientación, Stephanie, que los tumores cuando están muy irrigados, o sea, con mucha vascularización, mucha sangre dentro del tumor, se ponen así blancos, hiperdensos. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, otra vez, todo de nuevo. Te escuchamos, Stephanie. Bien, doctor. Se ve una formación con bordes irregulares, hiperdensa, con borramiento de las circunvoluciones y con desplazamiento o infartación de los ventrículos, Ya. con posible diagnóstico de tumor ¿En región? en región frontal. Perfecto. Hasta ahí. Fíjate, Stephanie, que el médico general no tiene por qué decir esto es un meningioma, porque es un meningioma, por ejemplo, porque es un tipo de tumor. Suficiente es que tú describas y pongas tu probabilidad diagnóstica, ya es un gran logro. Que ya estamos muy bien ahí. Solo necesito que el estudiante de medicina sepa describir qué tipo de lesión es, qué densidad tiene, cuál es su característica en cuanto a simetría, en cuanto a forma, si es regular, cómo son los bordes difusos, delimitados, y lo otro, describir cuál es su probabilidad diagnóstica, y ya. Hasta ahí estamos muy bien con nuestro diagnóstico, ¿sí? Sí, doctor, está bien. Muy bien, Stephanie, gracias. Luego de que ya hemos empezado a describir las lesiones, hemos comprendido lo que es hipodenso, quiste, lo que es isodenso, hemorragia en fase subaguda, lo que es hiperdenso, calcificaciones o hemorragias agudas también pueden ser hiperdensos. Ya tenemos que empezar a entender un poco esto de la anatomía. Lo axial es el corte que divide al cuerpo o alguna parte del segmento corporal en una parte superior y una parte inferior. Entonces, este es un corte axial de tomografía. Es por eso que les decía que la tomografía antes se llamaba tomografía axial computarizada, porque el equipo de tomografía solo podía brindarnos este corte, que es del panecillo que está cortado, ¿no? En rebanadas axiales. Pero ya los tomógrafos de última generación nos permiten hacer transformaciones donde nos pueden dar este corte coronal, por ejemplo, que divide el cuerpo en una parte anterior y otra parte posterior, que se ve de esta forma. Es como una vista de frente del corte tomográfico. El sagital, que divide el cuerpo en un lado derecho y un lado izquierdo, que nos da esta forma con una vista de lado, y el axial es como si viéramos desde arriba cada segmento o cada parte del cuerpo. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta porque a veces el tomógrafo nos muestra, si bien el 90% de los cortes son axiales, los que se presentan en la placa, pues a veces nos dan cortes coronales y a veces nos dan cortes sagitales. Por ejemplo, algunos de sus compañeros describían aquí, esta lesión puede ser temporal, pero o sea, ¿cómo te das cuenta que es temporal si no tienes una relación de la altura? Porque el temporal está abajo y el parietal está arriba. Pero si esta lesión la transferiríamos a un corte coronal, vamos a ver que la lesión corresponde aquí. Y ya ahí, con mayor seguridad, podemos decir que la lesión es parietal como tal. Porque habíamos dicho que parietal es aquí arriba y temporal es aquí abajo. Hacia adelante está frontal y hacia atrás está occipital. ¿Entendido? Rodrigo, ¿se entiende hasta ahí? Perfecto. ¿Qué necesito que hagan todos? Que en cualquier situación que no entiendan, pues corten la charla, pidan la mano o hablen para que todo sea claro, porque aquí lo que buscamos es que queden con un entendimiento básico, pero permanente de ese tipo de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer cuadradito, si ustedes quieren, de la tomografía de la placa que nos entregan, viene esta imagen. Esta imagen es la referencia de cómo el tomógrafo va a cortar los panecitos, es decir, qué dirección va a seguir este corte. De esta, por ejemplo, va a ir subiendo paralelo a esa línea hasta llegar al vértice del cráneo. Entonces, esta es la línea órbito-meatal. ¿Por qué se llama órbito-meatal? Porque va desde el reborde orbitario superior hasta el meato auditivo externo, que es este. Por eso se llama línea órbito-meatal de Frankfurt, que es la línea o patrón de línea que siguen casi todos los cortes de tomografía. Empiezan por esta línea y ya van hacia arriba o pueden ir hacia abajo, pero partiendo de la línea órbito-meatal de Frankfurt. Vean acá cómo este otro corte varía. Este no va al foramen auditivo, es como que un poco más
horizontal y dirigido hacia anterior. O sea, el tomógrafo puede realizar los cortes en distintos niveles o secciones en relación a lo que más o menos estemos buscando. Pero el patrón básico nos los da la línea órbito-meatal, que es este. Y ya la literatura que ahora se hace como que muy al alcance de todos, los libros, los artículos, esas cosas, nos ha permitido encontrar, describir, identificar distintas formas de aprender tomografía. Y viene este texto que es muy básico, que se denomina Tomografía Inicial para Principiantes, o algo así es su nombre, que nos empieza a dar los cortes desde lo más basal hasta lo más alto. Y esta literatura que nos brindan nos permite identificar distintas formas. En lo más basal encontramos la X, subimos a la estrellita, a la carita feliz, a la carita triste, al par de gusanitos y a las nueces, ¿no? Entonces, ahí vamos checando cada corte y qué hay en cada corte. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comparar la tomografía como tal con la anatomía normal que quisiéramos encontrar en una placa tomográfica que tenemos que evaluar. Entonces, vamos a ir empezando desde el corte más basal, que es la X. A ver. Espérate, Lidia. Yesenia, ¿estás por ahí, Yesenia? Sí, doctor. Yesenia, ¿dónde ves tú la X en la tomografía? En tu imaginación, ¿dónde ves la X? Justo en la parte media, doctor. Ok, fíjate, Yesenia, esta es la X, ¿no? O sea, lo hiperdenso. ¿Y qué es lo hiperdenso? Lo hiperdenso es ¿Qué es esto? hueso, doctor. Hueso. ¿A qué parte del hueso corresponde esto? ¿Tú te acuerdas las partes del hueso temporal por anatomía? Sí, sería la hipófisis mastoides. No, la mastoides va hacia abajo, Yesenia. Sería entonces ¿Alguien que le ayude? peñasco del temporal, doctor. El peñasco del hueso temporal, ¿no? Es el peñasco, ¿no? Aquí es el peñasco. ¿Esto qué es? ¿Esta región qué sería? Fíjate, aquí viene el corte. La silla turca, ¿no? Este es el centro de la silla turca. Sí. La silla turca tiene unas clinoides anteriores y unas clinoides posteriores. ¿Sí te acuerdas por anatomía? Sí. Sí, sí me acuerdo. Muy bien. Estas son las clinoides anteriores y estas son las clinoides posteriores. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjate, Yesenia, este corte de tomografía nos ayuda mucho a dividir las fosas craneales. ¿Cuántas fosas craneales tenemos en la base del cráneo? Yesenia. En la tomografía, doctor, No, en estaría anatomía normal. Estamos hablando de anatomía normal. ¿Cuántas fosas craneales tenemos? 2, doctor. 3, ¿no? Fosa craneal. ¿Esto qué sería? Anterior, fosa craneal. Y posterior. Media y posterior, ¿no ven? ¿Qué es lo que descansa en la fosa craneal anterior? ¿Qué es esto? Sería el lóbulo frontal, doctor. Muy bien. ¿En la fosa media? El lóbulo temporal. Muy bien. ¿Y en la fosa posterior? Sería en este caso el cerebelo. El cerebelo. Fíjate que hay una imagen como circular. ¿Ves aquí? Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué está por delante del cerebelo? Aquí, fíjate, cerebelo, ¿y qué está por delante? ¿Qué es esto? El tronco, doctor. El tronco o el Sería tallo entonces cerebral. ¿No ven? cerebral, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué estructuras más podemos encontrar aquí? Por ejemplo, ¿qué es esto?
Ya, son las celdas mastoideas. Celdas mastoideas. Muy bien. ¿Por qué son negras, Yesenia? Tienen aire, doctor. Muy bien. ¿Qué es esto? Sería el seno frontal, El seno frontal. ¿Por qué es negro? porque tiene aire. Muy bien. ¿Y ahora esto? Mm, ¿Qué es esta? ¿Qué es primero? ¿Isodenso, hipodenso o hiperdenso? es hipodenso, doctor. Hipodenso. ¿Qué habíamos dicho, Yesenia, que es hipodenso? Puede ser aire, entonces Aire, ¿qué sería más? aire, grasa y Grasa líquido. o Líquido. líquido. ¿Qué será? Mm, ¿Qué se te ocurre? mm, Sería, doctor, líquido. Líquido, ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? Normal. ¿Sí? ¿Sí Sí, me doctor, sería entiendes? líquido. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, haznos otra vez una descripción de todo lo que ves en el corte de la X, que es el corte más basal, si tú quieres. ¿Qué ves? Mm, Ya está bien, doctor. Podemos observar en la X mm, una región hiperdensa que corresponde al peñasco del hueso temporal, Muy bien. las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Muy bien. Se Y forman fosas. ¿Cuáles son? la fosa anterior Ya. ¿Que tiene el- al? que tiene al lóbulo frontal, Ya. la fosa media que tiene a los lóbulos temporales y Ya. la fosa posterior que tiene al cerebelo. Por delante del cerebelo está Y él. por el, el tallo, el tronco cerebral, Muy el bien. tronco, También se doctor, ve. y se ve el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. También existen neumatizaciones, que son, Ya, que son las celdillas mastoideas y ya. también el seno frontal. Muy bien. Estamos muy bien, Yesenia. Vamos. Entonces, fíjate, si nosotros hacemos el corte de la X, es lo que te decía Yesenia. El corte viene acá, y fíjate cómo cruza la totalidad de lo que es la silla turca en su mero centro, ¿no? ¿Qué es esto? La hipófisis, doctor. Y entonces, ¿dónde está la hipófisis? Está por detrás de las apófisis clinoides anteriores y delante de las apófisis clinoides posteriores. Perfecto, Y esta el dorso región, de ¿no? la silla. Sí, Muy bien. Fíjate aquí cómo viene al tallo cerebral. ¿Qué parte del tallo sería? el Este es mesencéfalo, este es, mesencéfalo. ¿qué está debajo El del bulbo, mesencéfalo? doctor. No, el El bulbo es más bulbo. abajo. Este es la, Médula oblonga. la protuberancia, ¿no? Protuberancia, bulbo y médula oblonga. Sí, esa es Muy la bien, protuberancia, doctor. muy bien. Ahora, fíjate, otra vez la importancia de la relevancia ósea. Fíjate, cómo viene la X, que se conforma por la clinoides anterior, la clinoides posterior, ¿no? Y el peñasco del hueso temporal. Aquí otra vez, clinoides anterior, clinoides posterior y peñasco. Eso nos da la X de nuestra idea, de nuestra imaginación, ¿cierto? Y esta X nos ayuda a describir sobre todo las fosas craneales, anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿no? Anterior, lóbulo frontal, media, lóbulo temporal y posterior, lo que es el cerebelo y por delante del cerebelo, el tallo cerebral como se ve acá, ¿no? Igual, nos sirve mucho para la descripción de huesos. ¿Este hueso qué sería?
El hueso frontal, doctor. Ya, ¿aquí qué estaría? El temporal. ¿Y aquí atrás? El occipital. Muy bien. Sí, sí o sí tenemos que partir de estos conceptos así básicos, Yesenia, porque ya después no necesitamos, ya te he dicho, no necesitamos una cosa menuda. Así básico, lo que estamos escribiendo es lo que vamos a describir un ataque normal o patológica. A ver, gracias, Yesenia. Víctor, Doctor, Peter. doctor, Sí, una pregunta. En la claro que anterior sí. imagen, ¿Cuál es? en el cerebelo hay como una forma triangular. ¿Ese es el vérmix? ¿Esto? Sí, sí, doctor. Es el vérmice cerebeloso, exacto. Ah, Fíjate. ya. Espérame, no te vayas. Fíjate, el corte viene acá, y tú sabes que el Ujú. cerebelo está constituido por una parte central, que es el vermis, y los laterales, que son los hemisferios cerebelosos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Está claro aquí, Yesenia? Sí, doctor, está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Peter. Ay, otra vez me equivoqué. Sí. Espérame. Nathan Joseph. Aquí, doctor. Nathan, ayúdanos. ¿Qué forma es esta? ¿Qué forma estamos escribiendo ahora? Una forma de estrella, doctor. Estrella. ¿Dónde ves la estrella aquí? Si no me equivoco, doctor, sería por las arterias y Ya. todo Pero ¿qué el ves, qué órgano ves de del Will. fondo? Primero, ¿qué densidad te da la estrella aquí? Fíjate, esta es la estrella. Densidad hipodensa. Hipodensa. Entonces, no son las arterias. Es el... ¿Qué es hipodenso? Nathan. Puede ser líquidos, grasa Líquido o aire. cefalorraquídeo. El líquido. Exacto, ¿no ve? Entonces, en el espacio aracnoideo, lo que se ve aquí es el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué estructuras podemos identificar en esta región? ¿Tú qué ves aquí? Ayúdanos. Lóbulo, Ya. Adelante el lóbulo frontal, ¿ya? ¿Qué más? lóbulo temporal, ¿Ya? es los hemisferios cerebelosos, el Muy cerebelo como bien. tal. ¿Y aquí? Delante el tallo cerebral. El tallo cerebral. Fíjate aquí, Nathan, cómo hay una fusión del cerebelo con el tallo, ya no se diferencia tanto. Esto corresponde al pedúnculo cerebeloso, ¿no? Que une el cerebelo con el tallo cerebral, ¿sí? Sí, doctor. Ahora, en esta cisterna, cuando hablamos de hablamos de un gran acúmulo de líquidos cefalorraquídeos, es decir, un espacio grande de líquido, se llaman cisternas. ¿Listo? Esta es una cisterna porque es bastante amplia. ¿Qué encuentras dentro de la cisterna? ¿Qué se ve aquí? ¿Qué ves dentro? ¿Qué es esto? Las arterias, doctor. Claro, ¿por qué conforma esto? Esto por la anatomía. El polígono de Willis. El polígono de Willis. ¿Qué es esto? La chanchulla está bajito. El quiasma óptico, doctor. ¿Y esto? El tallo hipofisiario. Exacto. No te olvides, Nathan, que de la hipófisis se une a la región del quiasma óptico a través del tallo hipofisiario, ¿no? Y de ahí se dividen para formar el tuber cinereum por anatomía. Entonces, en esta región es lo que vemos aquí, se ve aquí. ¿Qué es esto? El quiasma óptico, doctor. ¿Ya? ¿Qué es esto? En medio estaría el tallo hipofisiario. Y estos vasitos de aquí, distintos isodensidades, ¿qué es? Las arterias, doctor. Eso, las arterias ¿de qué? Del polígono de Willis. Del polígono de Willis. Ahora, ¿tú te acuerdas de anatomía ventricular, Nathan? ¿Cómo están conformados los ventrículos? Sí.
Sí, doctor, por Muy líquido. bien. Desde aquí. ¿Hay ventrículos? ¿Qué ventrículos hay? Eh, ¿Cuántos ventrículos? A eso me refiero. ¿O qué tipo de ventrículos conoces? ¿Cuántos? ¿Cuáles? bien, los ventrículos laterales, Muy doctor. bien, los ventrículos laterales. Fíjate, estos son los laterales, Nathan. ¿No? Los laterales como que tienen 3 segmentos. Este verde es un ventrículo lateral. ¿Cuáles serían sus segmentos? Uno, que va al frontal, sería un segmento. O cuerno. Cuerno frontal, Muy bien. Este que va al temporal es un cuerno. temporal, ¿Y este? occipital. Muy bien. Estamos muy bien. Ahora fíjate, los ventrículos laterales se unen al tercer ventrículo a través del... ¿Qué foramen? No recuerdo, doctor, De foramen. Monroe, ¿no? Forman el foramen de Monroe y se unen al tercer ventrículo, que es este. El tercer ventrículo se une al cuarto que está entre el cerebelo y el tallo a través del acueducto de ¿De Silvio, doctor? Silvio. Muy bien. Y ahora el cuarto ventrículo va a las cisternas subaracnoideas a través de 2 forámenes. Los laterales, L laterales de Lusca, L ambos, Lusca, y el medial de Magendie, medial Magendie, que está hacia abajo, ¿sí? Porque es importante reconocer eso, Nathan, porque cuando nosotros hagamos la descripción, ¿qué es esto? Hipodenso, isodenso o hiperdenso. Primero, Nathan. Es densidad hipodenso. ¿Qué será? Ventrículos laterales, Ya, ¿qué parte del ventrículo lateral? ¿Qué cuerno? el cuerno temporal. Muy bien, ¿te das cuenta? Todo tiene lógica, ¿cierto, Nathan? ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, doctor. Entre el cerebelo y el tallo, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¿Sí se ve? Sí, doctor, igual tiene una densidad hipodensa. Es líquido, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué habíamos dicho que es? Alguien, ayúdele. El cuarto ventrículo, doctor. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, el cuarto ventrículo, ¿cierto? Ujú. Muy bien, vamos avanzando. Otra vez nuestro corte nos muestra otra vez las distintas regiones. Hueso frontal otra vez, hueso temporal otra vez. Ya el peñasco se empieza a notar como que más arriba, más chiquito. Se siguen viendo las neumatizaciones que corresponden a las celdillas mastoideas del hueso temporal y aquí está el hueso occipital. Vamos más adelante. Como les he explicado, sí se puede ver el sistema ventricular como tal, donde ahí está el cuerno temporal del ventrículo lateral, el cuarto ventrículo y toda la cisterna, que es esta, donde se encuentra, habíamos dicho, el polígono de Willis, el quiasma y el tallo hipofisiario, que es este. A ver, Gabriel, ayúdanos con esta. Es la carita sonriente, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí, doctor. ¿Dónde ves tú la carita sonriente, Gabriel? Ah, ya, lo veo igual que lo conforma el cerebelo y los No, ojitos en los temporales. fíjate, este es el ojo. ¿Qué conforma el ojo? Las ¿Qué es partes esto? laterales del asta frontal de los ventrículos laterales. Muy bien, ese es el ventrículo lateral y este es su asta frontal, ¿no ve? Ujú. Muy bien, ¿qué más conforma? ¿Qué es esto? Mm, igual sería el... ay, ¿Es ¿Es líquido? ¿Qué es? líquido Ya. cefalorraquídeo. Cuando el líquido está acumulado en gran cantidad, habíamos dicho que se llama
Cuando hay acúmulo de líquido es... Hidrocefalia. No, normalmente. Cisterna. Cisternas. O sea, cuando el líquido forma como que lagos de líquidos cefalorraquídeos se denominan cisternas. ¿Qué es esto, Gabriel? Sería el cuarto, igual, cuarto ventrículo. Ya, pero me refiero a que aquí están los tubérculos mamilares, ¿no? Sí. Existe una lámina que es la lámina cuadrigeminal, porque divide a tubérculos mamilares superiores e inferiores, ¿no ve? Cuadrigeminales superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, ¿esta qué cisterna sería? Cisterna cuadrigeminal. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, como el corte ya está empezando a subir más arriba, ya no es tan basal, el cerebelo se ve aquí, ¿sí? Pero, ¿y aquí a lateral qué es? Porque ves una línea de diferenciación, ¿no, Gabriel? ¿Sí? Sí, se ve. ¿Qué será esto? Los lóbulos occipitales. Exacto, el corte ya está empezando a subir más arriba, ya se están empezando a ver los occipitales y ya se está perdiendo el cerebelo. ¿Qué será esto? Sí, es el acueducto de Silvia. Ya, el acueducto es más finito, es lo que está por encima del acueducto. ¿Qué está por encima del acueducto? ¿Qué comunica el acueducto? El cuarto con el tercer ventrículo. Entonces, ¿este qué será? Tercero. El tercer ventrículo. En la parte posterior del tercer ventrículo existe la glándula pineal, ¿cierto? Sí te acuerdas por anatomía, ¿no ven? La glándula pineal es la calcificación normal que existe en los ventrículos. Fíjate aquí cómo se ve un punto blanco hiperdenso. Tú dirías, es una calcificación por Cisticerco, pero sabes que en la línea media, en el tercer ventrículo, en la parte posterior, se encuentra la glándula pineal, que es una calcificación normal. 3 preguntas de examen. 3 son las calcificaciones normales que encontramos en el cerebro. La glándula pineal y los plexos coroideos, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, otra vez volvemos a dividir, que ves el lóbulo. Frontal. Ya, aquí. Ahí ya era temporal. Muy bien. ¿Y aquí atrás? El occipital. ¿Y aquí? El cerebelo. El cerebelo. Tú sabes, Gabriel, que la dura madre hace como proyecciones hacia adentro del cerebro y forma las os, ¿no es cierto? La os. Hay una os del cerebro y hay una os del cerebelo. ¿Sí me entiendes? Sí, doctor. Separan los hemisferios. Espérame, ahí está. Fíjate. Esta es la hoz del cerebro. Y esta es la hoz del cerebelo. La hoz del cerebro lo que separa es los hemisferios derecho e izquierdo. Y la hoz del cerebelo, o también llamada tienda del cerebelo, separa lo que es el cerebro del cerebelo. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Ahora bien, vamos avanzando. Otra vez. Fíjate, aquí está el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el ventrículo, el cuerno frontal, el tercero, como te había dicho, lóbulos ya descritos, ¿no? Pero aquí este corte también tiene mucha importancia porque nos da los ganglios basales. ¿Tú te acuerdas cuáles eran los ganglios basales por anatomía, Gabriel? Sí. Sí, primero estaba el tálamo. ¿Ya? A los lados teníamos el globo pálido y el estriado que lo compone el putamen. ¿Ya? Que está hacia afuera y ese de celeste sería el núcleo caudado, su cabeza. Muy bien, cabeza del núcleo caudado, aquí está el tálamo, aquí está el globus pallidum y hacia afuera está el putamen. ¿Te fijas, Gabriel, que aquí se dibuja como una región, ¿no ven? Sí, ¿qué es la región de la? Cápsula interna. Cápsula interna. ¿Qué importancia tiene, Gabriel, la cápsula interna? ¿Qué estructuras pasan por la cápsula interna? Bueno, por el brazo posterior pasaban las fibras motoras. Brazo anterior creo que era para las corticonucleares. Su porción retrolenticular del tálamo era la visión óptica y la sublenticular era la audición. Ya. Para no hacernos mucha bola y para que todos comprendan. Hay un brazo anterior
hay una rodilla y hay un brazo posterior, ¿no? En el brazo posterior, lo más importante que debemos recordar es que pasa el haz córtico-espinal, ¿sí? En la rodilla, el haz corticoespinal es el piramidal, el que lleva la función motora. En la rodilla pasa el haz geniculado, por eso se llama rodilla, geniculado. Genus significa rodilla. Y es el haz córtico-nuclear. Y la hace anterior, lo que pasa son las radiaciones tálamo-frontales, ¿no? Las tálamo-frontales van sobre todo a la conducta y esas cosas, ¿no? Entonces son estas radiaciones. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque a veces las lesiones de tipo infarto, como hemos visto en la hemorragia que hemos descrito intraparenquimatosa, que uno de sus compañeros ha descrito, hemos visto que la hemorragia parte de los ganglios basales, ¿no? De esta zona. Entonces es importante saber que cuando va a haber una hemorragia o un infarto de esta región, ¿qué va a tener el paciente, Gabriel? Principalmente. En los ganglios o en Sí, el... Ah, ya en los puede. ganglios. Bueno, si afecta un ganglio puede tener lo que hemos visto hoy día, Parkinson, puede afectar el movimiento. Ya, pero o sea, algo más, más básico, Gabriel. ¿Qué pasa por esta zona de ganglios? El sistema extrapiramidal. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué es esto? Pasa la cápsula interna. De todas las estructuras de la cápsula interna que pasan por ahí, ¿cuál es la más importante? ¿Qué hace? La córtico-espinal. El córtico espinal. Entonces, si hay una hemorragia de esta zona o un infarto de esta zona, ¿qué clínica va a tener el paciente principalmente? Una hemiplegia. Del lado contralateral, Del ¿cierto? lado contralateral, sí. Es por eso importante que tenemos que reconocer esta zona, porque lo principal que pasa ahí es el haz córtico-espinal. Si el haz se destroza, se comprime, algo le pasa, pues va a haber alteración motora del lado contralateral del cuerpo. ¿Sí entendido, Gabriel? Sí, doctor. Muy bien, vamos más arriba. Winston. Sí, doctor, aquí. ¿Dónde es? Rodrigo, mañana igual no tienen clase en la mañana, ¿no? Ya, 8 de la mañana nos vemos mañana. Fíjate que ya es medianoche, como que igual y descansa, ¿no? Mañana terminamos. ¿O quieren acabar estos cortes primero? Sí. Te escucho. Ah, ya. Bueno, entonces, Winston, ¿qué ves aquí? No tienen sueño, ¿no? Cuidado, están diciendo, no, el doctor Toco nos tiene hasta las 3 de la mañana y esas cosas. Bueno, veo un corte a nivel de lo que es el tercer ventrículo, doctor. Ya. Y Pero, ¿qué es lo que intentas buscar primero? ¿Cuál es el memotécnico? para enojar. Ya, la cara enojado, la cara triste, ¿no? Ay, sí. ¿Qué componen los ojos? Los ojos son una parte de los ventrículos laterales. Muy bien. Cuerno ¿Qué frontal. cuernos? Cuernos frontales. Sí. ¿Qué compone la parte de la boca triste? O sea, hacia abajo. Ya. Lo que está señalando, doctor. Sí, claro, ¿qué es? Ya. Lo que está en esa parte es un corte del tercer ventrículo y, ¿Ya? ¿Y las otras partes del ventrículo lateral, que son los cuernos occipitales. Cuernos occipitales. Perfecto. ¿Qué estructuras logras identificar aquí? ¿Qué es esto? Es el lóbulo frontal. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es el lóbulo temporal. Fíjate, en tu corte sí parece lóbulo temporal, pero no tienes que olvidarte que mientras más subas, deja de ser temporal y se vuelve en... Sí, epital. No, perdón, parietal. Parietal. ¿Y esto? El lóbulo occipital. ¿Qué es esto? Eso es...
¿Tú te ubicas el vermis cerebeloso? Sí, del cerebelo. Entonces, es lo poquito que ya se puede ver del cerebelo, como que lo ultimito del cerebelo, lo más alto del cerebelo, si tú quieres, ¿sí? Ah, yeah. ¿Qué importancia tiene esto? Otra vez, los ganglios basales. Fíjense, la importancia de identificar tálamo, cabeza del caudado, putamen y globos pálidos, ¿no? Cápsula interna. Eso no tienen que olvidarse. La cápsula interna es totalmente importante, sobre todo porque ahí va el haz corticoespinal. Y si hay una lesión de esa zona que destruye haz corticoespinal, afecta a motricidad del lado contralateral. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es este gráfico, imaginarlo aquí. Aquí estaría la cabeza del núcleo caudado, aquí estaría el tálamo y en esta región periférica estarían el putamen y el globus pallidum. Y todo esto sería la conformación de la cápsula interna. Fíjense, es lo que les decía. ¿Qué es esto? Los plexos coroideos clasificados. Calcificaciones. Sí. ¿Normales o patológicas? Normales. Normales, fíjate, ¿no? Sí. Ya aquí ya variamos un poco. Fíjate, ¿cómo te llamas? Winston. Winston. Fíjate aquí cómo ya están el par de gusanitos, ¿no? El par de gusanitos ya corresponden a los ventrículos laterales, que son estas zonas, ¿no? Sí se ve. Sí. Vamos avanzando. Aquí está el par de gusanitos otra vez, las calcificaciones normales. Fíjense, en los pacientes pediátricos no hay calcificaciones y en el paciente adulto sí hay calcificaciones que son totalmente normales. Entonces, Winston, si te preguntaran en el examen de neuro final y te falta un punto para aprobar y justo te dicen cuáles son las calcificaciones normales en el cerebro, ¿qué pondrías? Son las... la glándula pineal y los plexos coroideos. Muy bien, aprobado. ¿Ve? Facilito. Y el último corte, pues son las nueces, ¿no? Las nueces sobre todo ya nos dan la parte más alta. Aquí está frontal. Esto ya sería, ¿qué? ¿Temporal o parietal, Winston? En este corte ya sería parietal. ¿Y esto? Eso ya sería occipital. Occipital, ¿no? Ya es lo inicio de occipital. Inicio. Ahora, fíjate, Winston, aquí se ve una imagen muy clara. Esto se ve más blanco y esto se ve más negrito, ¿sí? Sí, doctor. ¿Sí se nota? Sí. Entonces, esa es la diferenciación de sustancia blanca, sustancia gris. ¿Sí? Sí. ¿Sí se nota? Fíjate, la sustancia gris se ve blanca y la sustancia blanca se ve un poquito más negrita. Y eso se ve en toda la superficie de la corteza. Como normalmente en tomografía se puede diferenciar sustancia blanca de sustancia gris, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan, que comprendan? Que tengan la capacidad de extrapolar esta imagen en la placa tomográfica. Y de la placa tomográfica, pues sepan distinguir frontal, temporal, occipital, ventrículos, ganglios basales, sistemas de comunicación, Monroe, acueducto de Silvio, cuarto, los lóbulos frontal, temporal, occipital, el sistema del polígono de Willis, la base del cráneo, fase craneal anterior, fosa craneal media. Aquí de lo avanzado. ¿Alguien? Doctor, Sí, te escucho. tengo una pregunta, doctor. ¿Tienen algún nombre? ¿Cómo te llamas? Michael, doctor. Michael, ¿qué me preguntas? Doctor, mi pregunta es respecto a estos cortes, tanto Te escucho. el corte de la X, el corte de la estrellita, de la carita triste, carita feliz y nueces, ¿tienen algún nombre científico? No sé, un nombre con el que podamos reconocerlo y no decirle así como tal la carita triste o estrellita o algo así. No hay un nombre científico. De hecho, como mencioné al principio, o sea, esto no es una referencia científica como tal, sino es nada más un memotécnico para el aprendizaje básico de la tomografía. Porque cuando tú describes esto, no dices es la X. Tú directamente sabes
que es la conformación del peñasco, crinoides posterior, crinoides anterior, y se ve las fosas craneales. O sea, lo único que hacemos con la X, esas cosas, es brindar un memotécnico didáctico, sencillo de las distintas regiones en los distintos cortes que vamos a realizar el corte tomográfico. O sea, no hay algo que yo te pueda decir, ese es el corte 1 de Charcot, así, o esas cosas. No, no es eso, sino el objetivo es didáctico, sobre todo para que no se nos olviden las estructuras y lo comparemos con algo didáctico y no sea tan, tan seco, pues tan rígida la enseñanza y no sea más didáctica y hasta de ganas de aprender, ¿no? Eso es Michael. Muchas gracias. Ándale. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, Sí. respecto a cuando vemos la tomografía, el lado izquierdo siempre va a ser el lado derecho. Sí, fíjate, te muestro, espérame. Esa es la placa que nosotros vemos. Esa es la placa que nos entrega el tomógrafo. Aquí no se ve muy bien, pero cuando ya veamos placas vamos a ver que aquí hay una R. R en inglés significa right, entonces es el lado derecho. Entonces es lo que tú dices. Siempre el derecho va a ser el izquierdo de nuestra visión y el izquierdo va a ser el derecho. Pero ese es un mnemotécnico que nos va a hacer olvidar y nos va a hacer perder. Mejor es que cuando ustedes estén frente a una placa, busquen la R, que siempre hay. Entonces la R te va a indicar dónde está el derecho. ¿Sí? Está bien, doctor, pero entonces, respecto a la región anterior, ¿siempre va a estar arriba? Entonces, ¿esto también Claro. se podría aplicar o no? No, la región anterior siempre está arriba. Porque no te olvides que el paciente entra echado. Y al entrar echado, el frontal queda arriba, ¿no ve? Sí. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. ¿Dudas y preguntas? Exacto. Como lo ves desde abajo, el derecho es el lado contrario. Es muy buena esa comparación. ¿No ve? Listo. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Rodrigo, me estabas comentando algo. Sí. ¿Les parece si el día lunes? Claro, pueden ir de sus clases de neuro. El doctor Velázquez está ahí todo el día, entonces ustedes lo buscan, le dicen que son mis alumnos, les va a facilitar la tomo, les va a orientar. Fíjate, lo que queremos con esto, Rodrigo, es que ustedes preparen diapositivas del caso clínico, de las alteraciones que encuentran en el paciente, de la tomo, si pueden sacarle fotos, y ya cuando estemos en sesión una mañana, discutimos cada caso y vamos viendo qué hay, discutimos los pares y lo que se encuentre para ese caso. Si quieres, háblale a tus amigos del anterior grupo y que te pasen un modelo de la presentación, pues Alejandra y no sé quién más, mucho me olvido su nombre de ese cuate, es el Fernando, ¿no? Antonio, exacto, Antonio. Ellos han hecho una diapositiva muy buena, pues háblales a ellos y diles que te la pasen y ya sobre eso muestras a tus compañeros y vamos avanzando así. Neurocirugía. En neurocirugía. Perfecto. Ya mañana nos vemos 8 de la mañana, Rodrigo, y por vía Zoom, y ya llevamos hasta las 9:30 más o menos, y ya después nos vamos. ¿Listo? Sí, porque el doctor Beltrán nos está dando clase.
Entonces nos vemos mañana. Entonces, mañana vamos a abarcar traumatismo craneoencefálico, doctor. Sí, vamos a ver traumatismo craneoencefálico y vamos a describir un poquito de estas cosas. Que ya las hemos descrito, solo vamos a hacer un repaso. Listo, gracias. A sus órdenes. Nos vemos, Rodrigo, mañana. Chao, chicos. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Duerman. Descansen.